Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Julia Magdalena Piotzky Serra y soy docente en el área de estudios alemanes en la Facultad de Filología en la Universidad de Salamanca. Hoy quiero hablarles de la crítica intercultural de los medios de comunicación a través del arte, obras intermediales en el aula universitaria del alemán como lengua extranjera. En la enseñanza de idiomas extranjeros, hoy en día no es novedad que la imagen y el lenguaje se encuentren. Es común utilizar la imagen y otras formas de visualización como herramientas para facilitar el acceso a otra lengua y cultura. Este visual turn marca especialmente la comunicación moderna, por lo que la presencia de imágenes en la vida cotidiana del siglo XXI es indispensable. Kaunsner señala al respecto, y cito, la imagen ha adquirido un nuevo valor en relación con el lenguaje oral y escrito y se manifiesta en las formas más diversas. La imagen en el lenguaje, la imagen en vez del lenguaje, la imagen junto con el lenguaje y la imagen como desencadenante del lenguaje. Fin de cita. No obstante, en la enseñanza de alemán como lengua extranjera o en los materiales didácticos respecto a esta enseñanza, en la mayoría de los casos las imágenes suelen incorporarse como acompañamiento para subrayar la atmósfera o como suplemento metodológico, donde las imágenes buscan estimular la lectura, el habla o la escritura. Pero las imágenes, más precisamente las imágenes con contenido artístico en las que se enfoca este trabajo, poseen un gran potencial para un exitoso aprendizaje intercultural de idiomas extranjeros, del cual no se aprovecha suficientemente. Las representaciones de obras de arte aún se utilizan principalmente como motivo de conversación o escritura en vez de ocupar un lugar central en la enseñanza de idiomas extranjeros. Como razones principales, en mi opinión, se pueden citar la falta de tiempo para la preparación y una cierta distancia hacia el conocimiento de historia del arte. Wittstruck también critica la falta de declaraciones directas sobre la función de los elementos visuales o instrucciones sobre cómo manejarlos en las unidades de aprendizaje. En su opinión, faltan tareas que realmente despierten el interés por las imágenes, que motiven a los estudiantes a ocuparse de su materialidad, su iconografía o también del contexto en el que están o estaban originalmente. La lección sería aprender que las imágenes, al igual que los textos escritos, representan un significado. Lo decisivo en este caso es la motivación del profesor para abordar el arte en el contexto del alemán como lengua extranjera y comprometerse con ello. No es necesario haber estudiado historia del arte para seguir un modelo claro y estructurado y utilizarlo como guía para abordar imágenes artísticas. Se trata del procedimiento de 3 pasos de Erwin Panofsky, quien los publicó en 1939 para la interpretación de obras de arte. Formulada de manera simplificada y abreviada, consiste en las siguientes 3 etapas. El análisis preiconográfico es una descripción factual, es decir, reconocer formas, objetos, colores, entre otros. La expresiva, expresión de emociones, los estados de ánimo de las personas o las figuras representadas. Y la general, qué se ve o reconoce en la imagen. La segunda fase es el análisis iconográfico. Se trata de una interpretación de las formas y figuras, relacionándolas, por ejemplo, con un contexto histórico. Utilizando información inicial sobre el autor o el artista o la obra, se intenta situar la obra en un contexto, realizando una transición de un nivel visual a una interpretación. Y la última fase es la interpretación iconológica. Se refiere a una especie de búsqueda de significado que implica el examen de fuentes que no solo tienen que ver con el autor o el artista o la obra de arte, sino también con el tema, los símbolos y elementos de la obra. En este caso se debe tener en cuenta que se busca es lo no visible. Aunque este modelo proviene del siglo pasado, en mi opinión, no ha perdido su actualidad, ya que es fácil de entender y universalmente aplicable.
Puede utilizarse como base para el análisis de imágenes en la enseñanza de alemán como lengua extranjera y no excluye ninguno de los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas. La profundidad y la manera en la que se trabaje con ello dependerá del plan de estudios y del profesor. Sin embargo, quiero destacar nuevamente que la motivación tanto de los estudiantes como de los profesores es crucial para un aprendizaje intercultural, interdisciplinario e intermedial exitoso. Ahora quiero hablar de un artista en concreto, Wolf Postel, y su decollage y la ambigüedad de su obra, para que sirva de ejemplo. En el contexto de la enseñanza del alemán como lengua extranjera, el arte de Wolf Postel, interdisciplinario e intermedial, tiene un valor de importancia histórica, artística, cultural e intercultural. Esto se destaca aún más por el hecho de que pasó la mayor parte de su vida viajando entre España y Alemania. De esta manera se difuminan de antemano las generalizaciones, estereotipos y categorizaciones habituales de lo típicamente alemán, lo típicamente español, lo propio y extraño, aquí y allí, etc. La presentación siguiente del artista Wolf Postel y dos de sus obras no solo debería considerarse como motivación, sino sobre todo como inspiración para los o las profesores de alemán como lengua extranjera, ya que su obra es tan diversa que es utilizable y aplicable para cada una de las competencias lingüísticas. ¿Quién era Wolf Postel? Wolf Postel nació en 1932 en Leverkusen y fue uno de los artistas alemanes más controvertidos de su generación. Era considerado un provocador artístico que intentaba revelar y representar lo paradójico en el mundo a través de su arte. Siguiendo su lema arte igual a vida y vida igual a arte, la polarización era parte de su concepto artístico. Tal y como formula Parrota, las aparentes incompatibilidades que Postel entrelazó entre sí y a veces incluso hizo chocar brutalmente, todavía resuenan en muchas de sus obras. Enfrentó lo extremo contra lo extremo. Sus obras muestran imágenes, olores, sonidos y espacios de la experiencia cotidiana familiar que al unirse inesperadamente despiertan a los sentidos. Su concepto artístico se basa en una estructura básica de sí y no, de bien y mal, de amor y violencia, de vida y muerte. Tal y como describe Boykas, Postel se mantuvo constantemente a la vanguardia de la discusión artística durante casi 3 décadas, entre otras cosas como cofundador del Fluxus y Happening. Sus acciones y sus visualizaciones fuertemente iconográficas en instalaciones son consideradas como una de las posiciones artísticas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Alemania. Wolf Postel dejó un cuerpo artístico considerable: vídeo, arte, happenings, fotomontajes, instalaciones multimedia, obras gráficas y electrónicas, que se basa principalmente en su concepto artístico de la decollage. Postel, quien siempre enfatizó ser el inventor de este método, pone el foco en el papel importante del arte y del artista creador en sí. Jessica Wieczorek escribe que la decollage de Postel no solo comparte una relación lingüística, sino también estructural con el collage dada. Según sus propias declaraciones, la palabra decollage le llamó la atención a Postel durante su primera estancia en París en el verano de 1954 a raíz de un titular del periódico Le Figaro. Bajo el título Peu après son décollage, el periódico informaba sobre un accidente de avión. En un diccionario alemán-francés, Postel encontró la traducción desprender del pegado, ascenso del avión desde el suelo, es decir, despegar, y que se complementaba a través del verbo francés décoller con morir y raspar. Postel reconoció en esto una ambigüedad que utilizó para su trabajo artístico. Para él, una decollage encarna la relación destructiva y constructiva de la historia, pero al mismo tiempo también la creación o destrucción de las referencias de la historia del arte y sus métodos estéticos. En su opinión,
Esta conexión siempre estuvo presente en los grandes artistas como el Greco, Velázquez o Picasso, quienes siguieron el principio de crear destruyendo. La obra de arte de Postel se negó de manera consistente a adoptar una forma decorativa y en cambio utilizó el arte como medio para generar y aumentar la percepción y la reflexión crítica. Tal y como explica Boykas, la importancia de Postel para el arte del siglo XX no solo radica en los temas que exploran intensamente la historia alemana, la represión del horror de la guerra y la saturación con la comodidad burguesa, abordando así un nivel sociocultural, sino también en las formas de representación que Postel encontró con gran precisión basándose en su sólida formación gráfica. Esto es otra prueba de la versatilidad y complejidad con la que la obra de Postel puede ser utilizada en la enseñanza de alemán como lengua extranjera. A continuación, se analizarán y presentarán más detalladamente dos obras del artista. Un ejemplo de su reflexión sobre el tema de la guerra es un manifiesto de Happening Nueva York 26 de marzo de 1966 que, como muchas obras de Postel, aborda la guerra de Vietnam. Sorprendentemente, en este caso no se trata de una pintura o un grafismo, sino de un manifiesto, que puede considerarse una obra de arte independiente. El manifiesto demanda lo siguiente. La traducción al castellano la he hecho yo. En vez de bombas, encima de Vietnam del Norte, los aviones estadounidenses deberían bombardear a la población con lo siguiente: pollos, cordones de zapatos, chicle, concentrado de tomate, hamburguesas, bagels, Coca-Cola, imperdibles, Beatles Records, palomitas, pasteles de crema, destornilladores, gomas de borrar, 4711, sujetadores, ligas, Kleenex, cámaras Polaroid, cremalleras, mermelada, ediciones de fin de semana del New York Times, pintalabios, sobres, pineapples, flores de plástico, termómetros, libros de cocina, semillas de flores, postales del muro, libros de los campos de concentración, leyes fundamentales, bolsitas de té, peces dorados, mantas de ganchillo, campanas de la libertad, sacos de carbón, fundas protectoras de coche, bolsas de agua caliente, tintas de huevos de Pascua, botones de abrigo, máquinas offset, cerditos de mazapán, arroz. Friedrich, señala que la enumeración conecta diferentes grupos de objetos, pero en su conjunto hace referencia a su origen en la civilización de la República Federal de Alemania influenciada por el American Way of Life. Para la cultura del sudeste asiático, muchos de los objetos son extraños. Además de objetos útiles y alimentos, la lista incluye objetos cuya función o significado solo pertenece a la sociedad occidental. Colorantes para huevos de Pascua, flores de plástico, colchas de ganchillo, etc. La enumeración transmite valores occidentales, pero en la combinación de libros sobre campos de concentración y leyes fundamentales al mismo tiempo, problematiza la gama desde un alto nivel ético-moral hasta un fracaso extremo. Dado que la relación entre los objetos no está definida, no se logra una estructuración discursiva clara. Es comparable con la base común de las palabras individuales, que solo consiste en el absurdo acto de arrojarlos sobre un territorio extranjero. Además, Postel logra transmitir una cierta absurdidad y ridiculez, a pesar del trasfondo trágico de la guerra. La enumeración de estos valores los convierte al mismo tiempo en carentes de valor. ¿Qué tan importantes y significativos pueden ser los forros de asientos de automóvil? ¿Qué le aporta a una persona un cerdito de mazapán? Y sin embargo, estos términos son parte de una cultura que se identifica con ellos, ¿o no? Un ejemplo de sus décollages intermediales es la obra Heuschrecken, en español Saltamontes,
creada entre 1969 y 1970. En una gran pantalla se incentan dos fotos. Por un lado se ve a una pareja lesbiana en un acto íntimo. Por el otro, una foto de prensa de la invasión de tanques rusos en Praga. Se presentan así dos temas actuales como antítesis: la liberación sexual por un lado y el fin de la primavera de Praga por el otro. Encima se pueden ver signos de un mapa meteorológico de los Estados Unidos. Debajo hay una fila de 20 monitores que muestran la imagen del espectador cuando está en el ángulo de visión de la cámara de vídeo. En el suelo hay alquitrán con restos de cabellos, zapatos, huesos, lo que según Fostel, cito, hace referencia a Dresde, donde durante el bombardeo, según leí, el alquitrán se calentó tanto que los objetos y las personas quedaron pegados a él. Tienes procesos históricos diferentes en una imagen, en una hora de imágenes: Praga, Nueva York y Dresde. Fin de cita. Schmitz señala que en realidad las dos imágenes son dos formas de pornografía, es decir, de la mirada inmediata a nuestra sociedad, de las cuales una, el amor, aún se considera un escándalo, mientras que la otra, la guerra, ni siquiera se reconoce como un escándalo pornográfico. La imagen del espectador en los monitores de vídeo sirve a Postel como escenificación y reflexión de una actitud del espectador. En mi opinión, también se trata de reflexionar sobre el papel activo o pasivo del espectador, así como de una fuerte crítica a la insensibilidad de la sociedad debido a los medios de comunicación de masas y la llegada del televisor como símbolo de estatus de la época. Heuschrecken ofrece una gran cantidad de material didáctico para la enseñanza del alemán como lengua extranjera y, aunque pueda sonar trivial, busca provocar la reflexión y el pensamiento en los estudiantes. ¿Cómo se tratan estos temas hoy en día? ¿Cuáles son las similitudes con la actualidad? ¿Algo ha cambiado? ¿Están obsoletos estos temas? ¿Se habla aún sobre el contexto representado en el siglo XXI? ¿Cómo se aborda la historia reciente? Como mencioné al principio, estas preguntas no solo deben utilizarse como punto de partida para la conversación o la escritura, sino que deben ser incorporadas activamente por los profesores y estudiantes en la enseñanza de idiomas. En conclusión, quiero señalar, como lo expresa Morillo, que Fostel siempre ve su actividad al lado de la humanidad, ya que aunque la escena y el entorno cambian, el comportamiento, el del ser humano, ha permanecido igual en los últimos siglos. Las miserias de la guerra, la construcción de muros, las armas nucleares, la imagen de la mujer, todo eso cambia constantemente la fecha, pero nunca cambia el contenido. En este sentido, siempre se debe tener en cuenta que Postel de ninguna manera se presentaba como un mesías, sino que su propia vida se caracterizaba por contradicciones, compromisos e incompatibilidades, al igual que su arte. Muchas gracias.